Muy bien, comenzamos la transmisión. ¿Me pueden confirmar si ya estamos en vivo? Muy bien, ya estamos en vivo ahora sí. Buenas tardes nuevamente, bienvenidos. Acabamos de tener la inauguración hace unos minutos y ahora sí comenzamos con nuestra primer ponencia de la Semana del Psicólogo 2020 en nuestra primer modalidad virtual. En esta primera conferencia nos acompaña una persona muy especial, muy preparada, que la verdad cuando yo la escuché por primera vez me impactó muchísimo y dije, esto que yo estoy escuchando, tenemos que llevarlo a la universidad también, a que otras personas lo escuchen, porque es algo que necesitamos como psicólogos de formación escuchar y que necesitamos también aprender para en algún momento nosotros poder intervenir y contribuir como psicólogos clínicos de alguna manera en este tema. Entonces, en nuestra primera ponencia va a ser para mí un honor presentarles a la doctora Esmeralda Garrido Torres. Hola, mucho gusto a todos. Gracias por la invitación. A continuación, me voy a permitir hacer lectura de una breve semblanza. Voy a compartir pantalla, pero parece que hay problemitas, no hay problema. El día de hoy nos impartirán el tema de abuso sexual infantil y su impacto en la salud mental, impartido por la doctora Esmeralda Garrido Torres. Y a continuación leeré una breve semblanza para que conozcan un poco de la preparación que tiene nuestra ponente invitada el día de hoy. Ella es conferencista internacional, escritora de cuentos, artículos y novelas, máster en prevención de violencia de género, especialidad en neuropsicología. Ha impartido conferencias sobre el abuso infantil y su efecto cortical en países como Italia. Es especialista en prevención, intervención y evaluación de experiencias adversas en la infancia, especialmente en la violencia, el abuso sexual y el impacto en la arquitectura cortical. También se ha desarrollado en el campo de la educación, neurociencias y el área clínica. Esta es nuestra ponente que nos acompaña el día de hoy. Antes de darle la palabra a Esmeralda, me gustaría hacerles la indicación que a lo largo de la transmisión pueden ir poniendo sus preguntas y al final habrá un espacio para resolverlas. Entonces, adelante, como vayan surgiendo sus dudas, pueden irlas poniendo en los comentarios y nos las harán saber y al final de la ponencia se las resolveremos. Adelante, Esmeralda, quedamos contigo. Muchas gracias. Gracias. Para mí es un gusto estar aquí hoy con ustedes y poder compartir un poquito de lo que me dedico. Y voy a presentarles justo este tema que para mí me apasiona porque es a lo que me dedico y que además investigo y escribo. Y entonces la prevención para mí es muy importante. A veces no entendemos que la salud mental de los niños es la salud mental que va a tener el adulto. Y si nosotros no prevenimos esa salud mental en los niños y no prevenimos que ellos puedan tener condiciones de felicidad, de tranquilidad, de plenitud de vida, difícilmente ellos van a poder llegar a ser adultos sanos. Y hoy justamente se los voy a explicar. Voy a intentar ser muy breve y muy concisa para poder durante esta hora platicarles de esto y que podamos llegar hasta el final y pueda yo resolverles sus dudas. Me encanta empezar con estadísticas porque es lo más contundente que tenemos, los números. Solo 1 de cada 10 sobrevivientes contará si tuvo o no abuso sexual. México ocupa el primer lugar a nivel mundial por la OCDE de abuso sexual infantil. Eso no solamente es ese deshonroso primer lugar, sino también de embarazo adolescente en la mayoría con niñas menores de 14 años, precisamente por abuso intrafamiliar, un porcentaje muy alto. El 70% de víctimas conoce a su agresor. Estamos hablando de violencia intrafamiliar y son personas en las que confiamos, por lo que se podrán poner a pensar la importancia que tiene hoy
el quédate en casa, porque la mayoría de las personas estamos confinadas en nuestro hogar y de hecho hoy estamos haciendo la primera vez online en este congreso y esta semana de psicología, debido a que, bueno, pues por la pandemia todos estamos en casa, pero hay un pequeño detalle que olvidaron. Si somos el país número 1 en abuso sexual infantil, el quédate en casa significa que el 70% de las víctimas están en casa con su violentador, con la persona que perpetra el abuso. Y eso es grave, porque quiere decir que la mayoría de los pequeños en estos momentos están sufriendo justo de abuso y muchos de ellos están sufriendo de violencia. Y entonces ellos no tienen la capacidad suficiente para poder hoy salir de este círculo y muchas de ellos sufren violencia y no pueden hacer nada, ¿no? Si en situación normal no lo hacen, en confinamiento es más complejo. Por eso es que se han puesto en medida o en marcha algunas líneas de apoyo a violencia para mujeres y para hombres, pensando en que sean los hombres o las mujeres quienes detecten esta violencia y, bueno, pues puedan hablar por los niños y se pueda hacer algo por ellos. Normalmente quien sufre de violencia intrafamiliar son los niños y mujeres. Nosotros le llamamos grupos vulnerables, personas con discapacidad, personas que tengan una dificultad como ser, de valerse por sí mismas, como ser adultos mayores con alguna enfermedad crónica, ser mujeres que están en casa sometidas por el tema económico y en este caso los más pequeñitos, que son los niños. Se calcula que en México 22 millones de personas han vivido abuso sexual infantil. El 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un tipo de violencia en su vida. Y el 34.3% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual en espacios públicos y comunitarios. No solamente estamos no tranquilas en casa. En promedio se producen 600,000 delitos sexuales por año en México. Esto equivale a 345 casos por día. El 90% son mujeres menores de 15 años. Está bien documentado que pasa mayormente en niñas de edades menores de 15. En México, más del 90% de los delitos sexuales son cometidos contra niñas o adolescentes, pero estos no son denunciados. Es un dato de CIPINA. Miren, yo les decía cuando empezábamos que era bien importante entender la salud mental de un niño para poder comprender la salud mental de un adulto. Y este pequeño poema lo explica perfecto. Los niños aprenden lo que viven. Si un niño vive con tolerancia, aprenderá a ser paciente. Si un niño vive con aliento, aprenderá a tener confianza. Si un niño vive criticado, aprenderá a condenar. Si un niño vive en un ambiente hostil, aprenderá a pelear. Si un niño vive ridiculizado, aprenderá a ser tímido. Si un niño vive avergonzado, aprenderá a sentirse culpable. Si un niño vive estimulado, aprenderá a apreciar. Si un niño vive con honradez, aprenderá a ser justo. Si un niño vive con seguridad, aprenderá a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprenderá a valorarse. Si un niño vive con cariño y amistad, aprenderá a encontrar el amor en el mundo. Y les tengo este pequeño corto para poder entender de lleno lo que es el abuso sexual. Uy, ¿damos otra vuelta? Sí, estupendo. Venga. Uy. Si nos caemos. Uy, ahora te pillo. ¡Ah! Uy, si no es posible. Te he pillado. ¿Qué? ¿Te gustan las cosquillas? ¿Cómo que no? Te he pillado. No tengas miedo, princesa. No tengas miedo. Por Lucifer y todos los diablos. ¿Dónde están los demás? No lo sabemos. Se niega a hablar. Registrad el barco y no tengáis piedad con él. ¿Os ha gustado? Sí. Ha sido muy chulo. ¿Y a ti también? Sí.
Bueno, a mí también me ha gustado. ¿Y iremos otro día a ver otra? Sí. Bueno. ¿Qué tal la película? Bien, era de piratas. Ah, sí, qué bien. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hay? Muy bien, aquí estamos. Nada, que he salido del trabajo un poco antes y hemos venido dando un paseo con el pequeño. Tengo el coche aquí a la vuelta, si queréis. No, no te preocupes. Vamos paseando mejor, ¿no? Sí. Yo quiero ir con ellos. Sí. Nada, es un paseo, 20 minutos. Venga, venga, vamos todos andando. Ya cogeré el coche mañana. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la peli? Para, que me estás haciendo daño. No, tonta, que te va a gustar mucho. Vamos a jugar al juego del polo. Chupa, chupa, venga, chupa más. Como si fuera un polo. Que está muy rico. Venga, sigue. Que está muy rico. Venga, chupa. Silvia. ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Quién ha sido? Es que no me oyes. ¿Quién? Papá. No digas tonterías. Sabes que no me gusta que mientas. ¿Quién ha sido? Silvia, ¿quién ha sido? Y sal de ahí, hija. ¿Qué manía te ha entrado con estar siempre detrás del sofá? Silvia. Bueno, fíjense bien. Hablando sobre esto, ¿cuántos niños creen que la reacción de la mamá, que no fue de seguridad, de confianza, de creerle, cuántos niños volverían otra vez a decirle a su mamá, fue mi papá? O sea, muy poquitos. Es importante entender que el abuso sexual básicamente lo que daña es la seguridad y la confianza de los niños. Cuando la seguridad y la confianza es dañada, entonces el estrés es enorme. Y esos chiquitos lo único que hacen es replicar lo mismo que se les enseñó, porque no tienen la manera de validar si esto es correcto o no, si es sano o no es sano, si está enfermo o no enfermo. Simplemente replican lo mismo. Y entendamos que el cuerpecito de los niños va a tener terminaciones nerviosas. Cualquier lugar que se toque puede sentir un doble mensaje, que ese es el problema mayor del abuso sexual. La cabecita me va a decir, mi papá me está tocando y siento algo que es horrible y no me gusta. Pero cuando toca mi cuerpo, tiene una terminación nerviosa que no lo traducen así los niños, solo lo traducen como es placentero. Entonces hay un choque por completo entre es placentero y no debería de ser. ¿Por qué razón? Pues porque me deja un vacío, porque me hace sentir triste, porque me hace sentir mal. Y cuando se lo digo a mi mamá, la reacción de mi mamá es como de enojo, es de molestia. Entonces es bien importante que entendamos que los papás lo primero que tienen que hacer es brindarle confianza a los menores para que ellos puedan saber que no cuentan con nosotros, que probablemente un integrante de la familia no está haciendo lo correcto, pero que al menos tienen una pequeña red que va empezando por una sola persona, que es muy importante tener esta red de confianza para volver otra vez a insertarle al niño la tranquilidad de que hay alguien más que lo protege. Entonces es importante que entendamos que la seguridad y confianza es lo que se ha roto. Evidentemente, si se rompe la confianza y la seguridad, pues el desarrollo se va a ver afectado. Y vamos a hablar del por qué. Bueno, se utiliza la sociología del poder porque como adultos tenemos la capacidad de poder tocar al otro de manera positiva o negativa. Y de eso depende de nosotros, de lo que nosotros querramos. Si queremos tocar al otro, yo ahora sin tocarlos de manera física, los toco de manera virtual y entonces puedo tocarlos de manera positiva o de manera negativa. Sé que el tema no es agradable y cada que hablo de esto, la gente me dice que por qué me apasiona tanto. Me apasiona tanto porque creo en el poder de la prevención, de la cultura preventiva. Y sé que hay muchas personas que no les gusta escuchar de esto porque es un tema horrible, pero tristemente porque no se habla es que no iniciamos esta cultura de la prevención y no empezamos a entender que los adultos somos una figura de poder para los niños y si esa figura de poder genera asimetría, entonces vamos a tener que un agresor puede tener una ventaja mayor encima de ese pequeño, no solamente durante la etapa infantil,
puede ser para toda su vida. Porque en esta naturaleza donde el niño se siente agredido y empieza a sentir estos dos temas, uno, mi cabeza me dice que esto no es correcto, pero por otra parte mi cuerpo me manda una señal de siento rico y al final de esto siento horrible y empiezo a generar un estrés terrible que además estoy viviendo justo con mi agresor, porque va a venir a acosarme, porque está encima de mí. Imagínense cómo se vive una situación estresante. El cuerpo no está listo para tener estrés más de 24 horas, más de 72 horas. Cuando nosotros tenemos un examen, el estrés hace una función que es básica y es de alerta, de mantenernos listos. Pero cuando este niño tiene que estar alerta la mayor parte de su vida para que no sea tocado, para que no sea silenciado, para que no sea amenazado, entonces esto se vuelve en una situación estresante día a día y se convierte cada vez en una situación de sobrevivencia. ¿Por qué asimetría? Bueno, pues porque se dan diferentes planos. Puede ser con coerción, presión, fuerza física, engaño, seducción y puede ser debido a la edad. Es importante que nos quitemos de la cabeza. Cuando yo hablo que el 70% son de interior de casa, violencia intrafamiliar, no necesariamente hablo que exista una asimetría en edad y entonces es un adulto con un niño. Muchas veces es un primo con otro primo y la asimetría está en experiencia de vida, está en conocimientos. Cada vez se han dado muchos más juegos sexuales e interacciones entre ellos de manera abusiva, no por conocer el cuerpo, no por el toque natural que se da entre los 3 y los 5 años de yo estoy explorando mi cuerpo. No, estamos hablando de relaciones abusivas donde ya hay un componente donde este pequeñito le está enseñando al otro una conducta sexual que solamente pudo haber sido aprendida por un adulto y que los niños lo que hacen es que la replican. Entonces hay tipos de asimetría, asimetría de poder por edad, por roles, por fuerza física, asimetría de conocimiento o experiencia, que es cuando hablamos de pares, y asimetría de gratificación, cuando el niño recibe algo a través de dejarse hacer otras cosas que no quiere. Hay una explicación infinita, pero solamente, y no me voy a enrollar en esto, pero quiero que entendamos que la crianza, ¿no? El patriarcado y el matriarcado, que son crianzas polarizadas, es lo que hacen o fomentan todavía más la situación de violencia. ¿Por qué? Pues porque la crianza está basada en obediencia, obediencia ciega, obediencia absoluta. Y cuando nosotros tenemos una sumisión por parte de los niños hacia el adulto, lo que hacemos es que la crianza, lejos de fomentar una conciencia de consecuencias, entonces es fomentada una obediencia casi ciega por el adulto. Y entonces si el adulto me dice, yo soy grande, tú eres chiquito, a mí me van a creer, a ti no, tú eres un niño y tú no vales, entonces, bueno, pues tenemos aquí un tema grave, ¿no? De una sumisión ante la autoridad y un problema de vulnerabilidad, porque el niño se queda por crianza vulnerable, vulnerable ante su agresor. Y lo peor de todo es que se queda en silencio. Vulnerable y en silencio son dos de las sumas que agrandan mucho más el abuso, porque el interior superior del menor queda totalmente envuelto en una serie de violencias y de cosas que no es correcta. Básicamente queda envuelto en maltrato infantil. Por definición, el maltrato infantil es la acción u omisión, un trato negligente, ojo, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere con el ordenado desarrollo físico, psíquico, cuyos autores pueden ser personas de instituciones o de la propia sociedad, incluyendo como la familia, parte de la sociedad. Por eso tenemos abuso intrafamiliar y extrafamiliar. Los tipos de maltrato que tenemos pueden ser maltrato físico, negligencia o abandono físico, maltrato o abandono emocional, maltrato institucional. Y ahorita van a ver en dónde se coloca el abuso sexual para que vean que sigue siendo parte del maltrato. Voy a hablarles de un tema que yo les decía aquí atrás, que esto es maltrato. Bueno, antes se le conocía como maltrato, les estoy hablando en el 2009, 2010. Hoy le llamamos, sí, maltrato, pero es una experiencia, hemos juntado todos estos y entonces le llamamos experiencias adversas en la infancia.
Hablar de experiencias adversas en la infancia es un modelo de co-desarrollo. Cuando hablábamos con su compañera, parte de lo que me hicieron favor de invitarme al Día Internacional de la Mujer era justamente hablar de estas desigualdades y por qué la violencia cometida desde pequeños va a generar un daño cortical grave. No me voy a enrollar mucho en esto porque esto solamente nos llevaría casi un semestre completo explicárselos, medirlo y darles a detalle todo lo que va, y no quisiera enrollarme con eso, pero sí quisiera que supieran que una experiencia adversa en la infancia es el abuso sexual, que está tipificado como esto y que entre los 0 y los 5 años, si los seres humanos no tenemos la capacidad para poder digerir el estrés, si en este momento hubiera un temblor y a mí me genera estrés, probablemente todos colapsamos porque salgo corriendo por mi vida, porque la idea es hacer algo, ¿no? Ver qué pasó allá afuera, resguardarme, y entonces difícilmente tendría un manejo de la adversidad pues de manera sana. Eso me va a generar estrés. Si yo soy un adulto y a veces no puedo manejar esto, les pregunto, simplemente con ver el pequeño corto que les puse, ustedes seguramente generaron en su ser algo que es, ¿no? Adverso, que es no grato. Y eso genera estrés. Yo les di una cantidad cortita de estrés y entonces difícilmente la van a poder digerir y entender cómo un padre o alguien familiar o no familiar, quien sea, puede hacerle algo hacia un niño. Bueno, eso genera estrés. Ahora imagínense viviendo con él. Ahora imagínense compartiendo todos los días aula, o compartiendo iglesia, o compartiendo vida. Es mucho más complicado. Por eso es considerada como una experiencia adversa en la infancia y se ha visto, la ciencia nos dice, que estas experiencias adversas en la infancia no tenemos todavía la habilidad para poder digerirla, pero todavía menos entre los 0 y los 5 años, por lo cual tendríamos que tener medidas cautelares previendo que los niños sean sanos y vivan en plenitud y estén completamente blindados y resguardados para que puedan ser felices entre los 3 y los 5, entre los 0 y los 5 años. El promedio de abuso sexual está en esa edad. ¿Cuál es el problema? Pues que la mayoría de los chiquitos, cuando tienen abuso sexual, no es que entre menos edad tengan, menos lo van a recordar. Pero eso no significa que el impacto no esté. El impacto va a estar y va a estar todavía peor. ¿Por qué? Porque lo registro en mi cerebro. Porque lo voy a registrar como algo que no entiendo qué es, pero sé que me va a dar síntoma. ¿Por qué sé que me da síntoma? Porque hemos visto que cuando una víctima de abuso sexual tiene abuso o perpetran violencia o tienen una experiencia adversa en etapas tempranas, empieza a tener síntomas en etapas posteriores, pero son idénticas. El problema es que no lo puede verbalizar porque todavía no tiene el concepto para ello. Pero eso no significa que no dañe áreas corticales y eso es lo que hace el abuso sexual. Bueno, es una etapa vulnerable porque no se cuenta con las herramientas para regular satisfactoriamente el estrés. ¿A qué se refiere la experiencia adversa? Bueno, se refiere a la constelación de eventos negativos y relacionados entre sí y la falta de recursos individuales de ese pequeñito para poder lidiar con esa situación estresante. Y les estoy hablando del 2000. Cuando hablamos nosotros entonces de dónde está colocado en la violencia como una experiencia adversa, bueno, yo siempre les digo que el abuso sexual es casi la coronación de una serie de abusos anteriores. Si ustedes me acompañan a revisar que es el espiral de la violencia, podemos ver que una persona puede empezar a tener 3 niveles diferentes de violencia. El primero, que es el más clarito, empieza por el chantaje. Mentir y engañar, ignorar, celar, ofender, imponerse, menospreciar, ridiculizar, humillar. Y hasta aquí podemos hablar, prohibir y controlar de violencia psicológica. Vamos a empezar a tener ya violencia física con la agresividad, destrucción de artículos personales, golpear jugando, empujar y jalonear, golpear, amenazar con arma, amenazar de muerte, y viene el abuso sexual, que está en la tercera línea y la más grave, es la violencia sexual. El abuso sexual, obligar a tener relaciones sexuales, orales, vaginales, anales, violación, mutilación y muerte, es la violación, es la violencia en su máxima expresión. Así que de tal manera que un chiquito que ha sufrido abuso sexual, un chiquito, una chiquita o un adolescente, tuvo que haber pasado
antes por algunas otras violencias, como cuáles, como esta de imponerse, por ejemplo, y les hablaba de crianza, con haber sido menospreciado, ofendido, ridiculizado o humillado, de tal manera que a veces el abuso sexual solo corona una serie de violencias. Por eso para mí era importante colocarlos dentro de las nuevas líneas de investigación en dónde está colocado el abuso, porque si nos quedamos como que solo es un maltrato, no, va más allá de solo ser un maltrato. Esta experiencia adversa en la infancia está tipificada en el 2015 por Phil Kirchhoff. Aquí les pongo a Kronholm, que es en el 2015, y a Felitti en 1993, pero nos vamos con Phil Kirchhoff. Si ustedes me ayudan a leerlo, viene maltrato emocional, maltrato físico, que ya lo vimos en el círculo anterior, abuso sexual infantil, que está coloreado en azul en los tres, porque es la experiencia adversa que más rompe, que más destruye la psique de un individuo y que más genera estrés, por lo cual va a tener un daño cortical grave, esa cantidad de estrés en muchas áreas de su vida. Ahorita veremos el impacto que justo hacia allá los voy llevando. Negligencias físicas, abuso de sustancia en el hogar, hablar de alcoholismo, una madre que es tratada violentamente, enfermedades mentales en el hogar, separación o pleito de los padres, divorcio, encarcelamiento de un miembro de la familia, bajo nivel socioeconómico, victimización por pares, aislamiento, rechazo de pares, exposición o violencia en la comunidad. Todas estas son experiencias adversas. Si están interesados en ello, algún día les doy una plática solamente de esto. Actualmente estoy haciendo una investigación que tiene que ver con experiencias adversas y si alguno de ustedes quiere participar, encantada de la vida les mando el link para que me puedan apoyar, sea contestando la encuesta o siendo parte de la investigación, que también sería fabuloso que ustedes como alumnos y cualquier persona quiera apoyar la investigación. Acuérdense que no podemos avanzar y un país de primer mundo tiene datos que confirman lo que está sucediendo en su país y la investigación no la podemos dejar atrás. Es parte importantísima de la formación de un estudiante, por lo cual los invito a ustedes en esta pequeña charla a ser parte de esto, de poder hablar con datos o números que puedan avalar lo que uno está diciendo. Esta experiencia adversa en la infancia normalmente se da antes de los 18 años y tenemos que hasta un 10% ha vivido al menos 5. Yo les decía que en términos globales, los pequeños empiezan a tener experiencias adversas antes de los 5 y son etapas que requieren medidas cautelares. Si un pequeñito ha sufrido o ha tenido daño en estas etapas, lo único que va a suceder es que va a tener una cadena de riesgos tempranos para sufrir más violencias. Cuando hablamos de salud mental adulta, imagínense qué va a pasar con este chiquito. Si un chiquito ya tuvo toda esa serie de violencias y puede que haya tenido algunas, no todas, pero puede que algunos hayan pasado literal por toda la espiral. Imagínense qué va a ser de ellos en la etapa adolescente. Imagínense cómo está su cerebrito cuando han tenido una cantidad de estrés absoluto. Cuando yo les estoy diciendo que hay un porcentaje alto de que se vive el abuso sexual intrafamiliar, pero que también hay un porcentaje fuera, en comunidad, en escuelas, en la calle, en la iglesia. Entonces es importante entender qué estamos haciendo de niños, ¿no? Potenciales adultos con enfermedades mentales graves. ¿Por qué? Pues porque según algunas investigaciones, y solo les coloqué las de otras personas, en algún punto si alguien quiere saber sobre las mías, con mucho gusto les comparto, pero según una encuesta nacional sobre la dinámica en relaciones en los hogares en el 2016, los adolescentes entre 15 y 18 declararon haber sufrido violencia en la niñez. Miren la cantidad. Respecto al abuso sexual durante la infancia, el 3.4 le tocaron sus partes íntimas o consiguieron que alguien más, sin su consentimiento, los tocara. ¿Qué quiere decir esto? Y estamos hablando solo de mujeres 2016. México ocupa el primer lugar en abuso sexual, como les decía, en la OCDE desde el 2018, ratificado el año pasado. Cristian, el representante de UNICEF, sostiene que la violencia que viven niños, niñas y adolescentes es una generalización. La viven en casas, en escuelas, en la calle. Y cuando hablamos de esto, acuérdense que una experiencia adversa era justo vivir violencia en la mayor parte de sus ambientes. Recomendaciones de la OCDE es crear conciencia sobre las facetas de violencia de género, violencia sexual, violencia psicológica, que ya vieron hoy dónde está colocado el abuso, pero para llegar al abuso tuvieron muchas violencias más
antes, que fueron calladas, que fueron vistas y que fueron vulnerando a este pequeñito que no ha tenido la posibilidad de poder hablar y que sigue atrapado en este círculo de violencia. Cuando nosotros tenemos estas experiencias adversas, se va generando dentro de nosotros un tema hormonal por el estrés y un cortisol muy alto. Las hormonas que son encargadas del estrés y que en una dosis pequeña son normales para alertarnos, han tenido un desajuste tremendo. Y entonces este niño ha vivido mucho tiempo con violencias, este niño o esta niña o el adolescente. Eso quiere decir que va a tener una afectación en la función cognitiva, en la función fisiológica, de acuerdo a Kelly 2013, y compromete la generación de recursos, ojo, psicosociales requeridos para el afrontamiento de la adversidad. ¿Como cuáles? Como dos de los más importantes, y son investigaciones del 2019, son las más recientes. Estamos comprometiendo en los adultos la empatía y estamos comprometiendo en los adultos la capacidad de tolerancia. Tenemos niños que están muy frustrados y vamos a tener adultos muy intolerantes que van a generar a su vez mayor cantidad de violencia. Entonces díganme ustedes si el abuso sexual, siendo el país número 1 a nivel mundial, no genera un problema de salud mental pública. Esto es un problema de salud pública. Y si todos los que están escuchando ahora no lo entienden, difícilmente vamos a poder hacer algo, porque cada uno de ustedes conoce a un pequeño en su casa, a un pequeño en sus escuelas, a un pequeñito que los rodea. Y esos niños pudieran estar viviendo una situación estresante que sea cualquiera de las experiencias adversas o el abuso sexual o la violación. Y estamos hablando que eso compromete seriamente el desarrollo fisiológico. Bueno, ¿por qué lo compromete? Pues por todo esto. La investigación dice que un niño que ha tenido de 3 a 5 va a tener retraso en el desarrollo de todas las anteriores. Así que si alguien solo sufrió abuso sexual, que es la más impactante, sí o sí va a tener un retraso de desarrollo, un desarrollo del lenguaje inapropiado, un bajo rendimiento esperado para su edad, para su talla, para su peso, problemas de atención y problemas de salud mental temprana. Estamos hablando que en el 2020 las proyecciones decían que íbamos a ser uno de los países con más alta depresión y hoy tenemos un número muy importante de suicidios adolescentes. ¿Por qué creen? Pues porque los niños empiezan con una enfermedad mental temprana que no deberían de tener y que evidentemente en el desarrollo adolescente bota y entonces tenemos suicidio cuando creemos que esa es una respuesta. La gente que se suicida quiere matar el dolor, no quiere matarse él, quiere terminar con el dolor que sufre, pretendiendo que el suicidio, ¿no?, sea una solución a esos problemas y a ese dolor. Lo que no saben es que es una decisión permanente a un problema que podría ser temporal. Y les estoy hablando que la salud mental dañada en un niño puede ser reparada, pero puede ser reparada en medida en que antes se sepa. Pero si ese niño llega adulto y solo va acumulando enfermedades físicas, enfermedades mentales, ¿qué sucede con la recuperación? La recuperación cada vez va a ser peor, va a tardar más tiempo. Puede haber posibilidad de recuperación, sí, pero ¿por qué llegar a la recuperación si podemos prevenir? Y todo esto que les estoy diciendo son la sintomatología que presentan nuestros niños. Una condición médica crónica, asma, obesidad, problemas miccionales como de enuresis y encopresis, mayor reporte de heridas, empeora la salud dental, marcadores biológicos de enfermedad, menor calidad de vida por salud, mayor preocupación por salud y enfermedades, y evidentemente el estrés y sus hormonas afectan el neocórtex. Y el neocórtex, junto con el sistema límbico, exactamente con hipocampo, va a tener un problema de aprendizaje grave, problemas de bajo rendimiento académico y problemas de alfabetización disminuida. Quiere decir que tiene un alto porcentaje de repetir curso. Pero como la SEP nos ha dicho que no podemos repetir curso, entonces ahora son niños que llegan y terminan la primaria con unos problemas y unas ausencias de aprendizaje graves. Y son niños que en sexto no están sabiendo leer, no están sabiendo hacer operaciones básicas. ¿Por qué? No es porque no quieran, es que no pueden. Es que el neocórtex está dañado. Muchas de las ocasiones los niños en una etapa de pobreza extrema llegan a clases sin comer.
Llegan después de haber peleado con papás, de tener una situación familiar grave y de vivir experiencias adversas en la infancia durante toda su etapa escolar. La etapa más importante de un niño es la etapa preescolar. Y si nosotros ya en la etapa primaria empezamos a detectar que un niño tiene un problema de aprendizaje, tenemos que saber por qué. En su mayoría es porque está viviendo una experiencia adversa en la infancia de las que les nombré antes, si no es que abuso sexual. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ese maltrato cortical que están sufriendo los pequeñitos hace cambio en 9 áreas corticales. Y este es solo un ejemplo de la funcionalidad, pero este es una de las investigaciones más dramáticas. Nos hemos dado cuenta que un niño que vive con estrés y que vive con una experiencia adversa en la infancia, específicamente hablando del abuso sexual, va a tener una disminución considerable en el neocórtex. ¿Qué quiere decir? Su corteza cerebral va a ser más chiquita. Este es el cerebro de un niño de 9 años sano y de un niño insano, de un niño que ha sufrido experiencia adversa en la infancia. El tamaño del cerebro disminuye cuando somos violentados desde una etapa temprana. ¿Qué creen que pase con el aprendizaje? Al menos el niño que reprobaba y reprobaba y reprobaba era un niño que era una llamada de atención para sus padres. O llegan a sexto o llegan a secundaria no pudiendo leer ni escribir, teniendo problemas graves de aprendizaje. ¿Saben qué sucede? Deserción escolar, porque nadie hace nada. Comorbilidad de enfermedades. Y eso hace que los niños en etapas tempranas salgan de la escuela con un fracaso escolar, con una autoestima dañada y con un problema de salud mental ya grave en la etapa adolescente. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué pasaría con los adultos? Bueno, pues justamente las regiones que se afectan son la de la percepción, la de las emociones, la de los impulsos, las necesidades que son urgentes de las que no. El cíngulo anterior izquierdo les hablaba justo de los impulsos, de la capacidad de poder controlarnos, de regularnos. Estamos hablando de neocórtex y de sistema límbico, coeficiente racional, coeficiente intelectual, coeficiente emocional, dos de los más importantes. Si están dañados, ¿qué nos queda? El cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano solo nos permite sobrevivir, respirar, comer, tener relaciones sexuales, ir al baño y dormir. Y quiero que ubiquen por un segundo cuántas personas tenemos allá afuera que eso es lo que hacen. Operan solo con el cerebro reptiliano porque los otros dos están dañados y han sido dañados desde etapas muy tempranas. Tenemos allá afuera adolescentes que están solo teniendo un impulso, que están generando adicciones y que justo estas son las afectaciones. Dificultad en la toma de decisiones, intensos deseos de consumir droga, menor comprensión de las consecuencias del consumo, disminución del impulso, un pensamiento egocéntrico, atención de memoria funcional del autoconocimiento dañada, pensamiento, intenciones y creencias dañadas, procesamiento visual y percepción consciente, lóbulo occipital, cisura y circunvolución de coordinación motriz fina y percepción sensorial dañadas. Son 9 áreas corticales dañadas, incluyendo la disminución del cerebro, el neocórtex y el sistema límbico en algunas áreas no funcionando, operando de manera inmadura, operando como pueden. Entonces, ¿el pequeño quiere o no puede? ¿Qué hacemos nosotros entonces como adultos para procurar que ese niño, ¿no?, pueda vivir feliz, pueda vivir sin abuso sexual? Los factores relacionados con esto que les estoy diciendo es el sistema de crianza, las experiencias adversas en la infancia, que incluye el abuso sexual, el conocimiento del impacto de la experiencia en la etapa adulta. ¿A qué niños están en riesgo? Los niños que están más en riesgo son los niños que son polarizados. Quiere decir que son o introvertidamente muy aislados y callados, porque son a los niños a los que un perpetrador, ya sería cuestión de otra sesión, pero sería cuestión de platicarles cuál es el perfil del abusador. Pero ellos van a elegir a personas que están en los polos. Quiere decir que son muy introvertidos y que guardan silencio, pues son con los que pueden perpetrar, o niños
tremendamente exteriorizados, que tienen un problema de conducta grave, un problema de impulso también, pero que básicamente son niños así porque tienen dificultades familiares o porque tienen una dificultad en la parte cognitiva ya gracias a experiencias adversas en la infancia, y que son niños que si hablan no les van a creer. Este no habla y este se queda callado porque no le creen. ¿Qué sucede? Pues bueno, necesitamos niños sanos que puedan aprender a cuidarse solos. Y suena una palabra terrible, pero si los adultos no estamos en condiciones de poder cuidarlos, tenemos que ser cualquier persona, maestros, terapeutas, personas que estén cerca de los niños, que puedan ayudarles a poder protegerse y proteger su cuerpo y aprender a decir que no y aprender a tener una red de apoyo y poder decir cuando algo les está sucediendo, porque romper el silencio es la única manera que hace que el abuso, la violencia paren. Sé que es tremendamente difícil para un adulto romper un ciclo de violencia. Imagínense para un pequeñito. Es muchísimo más grave. Por eso es que los papás tenemos que estar mucho, mucho en comunicación y en contacto y poder entender que hay síntomas, ahorita se los voy a decir, que podemos ver como maestros o como papás. Esta es una infografía que sacaron hace poquito sobre el INEGI, datos del INEGI, la sacó una revista que se dedica a pequeños, pero me pareció importante que la vieran, porque es muy gráfica y es buena. El contacto sexual, 6.4, intento de sexo forzado, 3.9, mostrar sus genitales, 3, sexo forzado, sexo por dinero, regalos, ver pornografía, primos, tíos, hermanos, otro familiar, padrastros, madrastras, papá, abuelo, mamá. Es importante que entendamos, el abuso sexual no es exclusivo de una zona económica, no es exclusivo de una raza, no es exclusivo de una zona social o económicamente con ciertas características. El abuso sexual toca a cualquier niño de cualquier edad, no importando, y puede ser con tocamiento o sin tocamiento, pero en su mayoría estamos hablando de gente conocida en el 70%. No es exclusivo que los abusadores sean hombres, pueden ser también mujeres, y es mucho más grave porque las mujeres somos vistas como algo de afecto. Entonces los niños dudan más decir si su mamá está abusando de ellos. ¿Por qué? Pues porque las mujeres somos consideradas culturalmente como objeto de afecto, de expresión y de cuidado, y no necesariamente todas las mamás cuidan y aman a sus hijos de manera sana. ¿Por qué los niños no reportan? ¿Por qué no dicen nada? En su mayoría por miedo, por amenazas, por culpa, por vergüenza, por ignorancia, por gratificación, porque dijeron algo y antes no les creyeron, por falta de apoyo en redes sociales, porque los obligan a guardar secreto y los niños se quedan callados, por chantaje y la más grave, por naturalización, porque hay muchas mamás que piensan, nosotros con investigaciones transgeneracionales sabemos que hay hasta 5 generaciones arriba de abuso. Entonces, si mi abuelita sufrió abuso, si mi abuelita lo tocaba su cuñado, si a mi mamá la tocó su hermano y a mí me tocó mi primo, bueno, pues esto es de familia. Se quedan callados, a las mujeres así nos tocó, a los niños así nos tocó. Esto no es naturalizado. La violencia jamás puede ser naturalizada, porque si la naturalizamos, entonces estamos casi destinados a vivir en un núcleo violento y dañado, y entonces esto va a afectar sí o sí enfermedades mentales y vamos a tener más enfermedades físicas, porque una mente dañada es un cuerpo dañado y eso tendríamos que entenderlo. El abuso sexual es solo la secuela de violencias previas, como se los explicaba. Esta es la violencia intrafamiliar. Se comprende por personas que son del núcleo biológico o el núcleo extendido, político o adoptivo. Y la extrafamiliar, que al menos han sido abusados por personas que pertenecen al grupo familiar y son conocidos, pero no tienen un lazo biológico. La concepción del abuso sexual tiene categorías y es con tocamiento, sin tocamiento. Puede tener con exhibicionismo, que es una categoría del abuso sexual, donde los abusadores dicen yo jamás lo toqué. Sí, pero le enseñaste genitales, pero le enseñaste pornografía, pero estuviste acosándola. Es abuso sexual.
la explotación sexual infantil, que es una categoría del abuso sexual en donde el abusador persigue, acosa. Tenemos diferentes modalidades como tráfico sexual, turismo sexual, prostitución infantil y pornografía infantil. Y aunque no lo crean, México es el productor de los más importantes en el mundo de pornografía infantil. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la producen, también la consumen, porque tenemos los primeros lugares en consumo de pornografía infantil. ¿Y de dónde se produce? Pues imagínense a todos esos pequeñitos que sus propios padres los graban, los fotografían y utilizan como pornografía infantil. Dicen, es que nunca le hice daño. No, pero ellos no se van a quedar chiquitos y recuerdan las posiciones, recuerdan las fotos, recuerdan los videos. Entonces es importante entender que aunque los papás no los hayan tocado físicamente, sí les tocaron la mente, sí les tocaron el alma, porque el abuso sexual, aunque no tenga un tocamiento, rompe. Efectos. Depende de varias cosas, de la duración del abuso, de la intensidad del abuso, del tipo del abuso, del uso de la violencia física, de la edad del agresor y de la víctima, y también de la identidad del abusador. No es lo mismo que haya sido mi papá y haya sido incesto durante 10 años, a que haya sido mi primo una sola ocasión. Ojo, el impacto es el mismo. La intensidad de los síntomas, el daño que tiene la víctima es lo que va a variar, pero el daño está hecho. La intensidad de esos síntomas, la extensión de ellos, la frecuencia de esos síntomas, pero no significa que no se tengan síntomas, porque esto es una lucha que no se quita. Alguien que sufrió abuso sexual es una lucha constante. ¿Podemos llegar a ser felices? Claro que sí. ¿Podemos llegar a ser plenos? Por supuesto, pero con el tratamiento integral adecuado. Estas son algunas de las consecuencias para ir terminando. Consecuencias a corto plazo. Tenemos en los niños, y ahí es donde si alguien quiere ayudar, por favor, esté atento a pesadillas, problemas de sueño, cambios de hábito en la comida, pérdida de esfínteres. Conductuales, tenemos consumo de drogas y alcohol en etapas tempranas, y etapas tempranas registramos 8 años, 7 años. Fugas, quiere decir que los niños no quieren estar en casa o quieren estar en casa de los amiguitos o del primo. Conductas autolesivas, ¿no? Cutting, tenemos dificultades en consumo de algunas otras sustancias, sexo en etapas tempranas, conductas de intento suicida, hiperactividad, bajo rendimiento académico, emocionales, miedo generalizado, agresividad, culpa, vergüenza. Si el abuso se está dando en la noche, miedo a la noche, miedo a estar solos, aislamiento, ansiedad, depresión, baja autoestima, sentimientos de estigmatización, rechazo al cuerpo, síndrome de estrés postraumático, sexuales, conocimiento sexual precoz e inapropiado, masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual, sociales, dificultad o un déficit en las habilidades socioemocionales, retraimiento social o conductas antisociales. Los extremos, ¿se acuerdan? Niños muy aislados y callados o niños completamente explosivos y extrovertidos. A largo plazo, física, dolores crónicos generalizados, sobre todo dolores de cabeza, dolores de músculos, dolores de cuerpo. Acuérdense, por favor, que no solamente es el abuso, es todo lo que el estrés y las hormonas nos dejaron a lo largo del tiempo, por lo cual vamos a tener mucho, no solamente hipocondriasis, sino daños psicosomáticos reales, poliquistosis ovárica, microadenomas hipofisiarios, dificultades con el estrés, alteración de sueños, pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales. Acuérdense que el estrés da muchos conflictos, sobre todo a nivel intestinal, desórdenes alimenticios, especialmente bulimia, atracones, anorexia, conductuales, intentos de suicidio, consumo de drogas, alcohol, trastorno disociativo de identidad, emocionales, depresión, ansiedad, baja autoestima, síndrome de estrés postraumático, dificultad para expresar sentimientos, sexuales, fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción sexual, incapacidad para el orgasmo, alteraciones de la motivación. Vuelvo otra vez, me voy a los extremos, no querer nada con el sexo o tener conductas muy promiscuas, de mucha masturbación, de mucha pornografía, pero totalmente poco normalizadas.
emocionales, depresión, ansiedad, baja autoestima, sociales, problemas de relación interpersonal, dificultad para tener pareja, aislamiento y dificultad en la vinculación afectiva de los hijos. Y acuérdense lo que les dije al principio, el problema es de seguridad y de confianza. Y por eso aquí en el tema social tenemos dificultades, porque lo que no hacemos es confiar. No hacemos es tener confianza en el otro, porque una vez ya me dañó, entonces tengo que recuperar la confianza en el otro y en mí mismo. Por eso es que tenemos mucha dificultad y la mayoría puede tener revictimizaciones o violencia en la pareja, que cuenta como una revictimización. Signos y síntomas de estrés en niños preescolares es importante. Cambios a corto plazo en la conducta. En ellos se ve muy fácil. Cambios de humor, mal comportamiento, cambio de patrones de sueño, empezar a tener enuresis, sobre todo cuando a los 3 añitos ya se había cumplido con esta parte. Dolores de estómago, de cabeza, empiezan a no querer ir a la escuela, no se concentran, tienen tolerancia a la frustración nula, entonces avientan juguetes, avientan pelotas, apenas un niñito pasa y entonces ya le pegaron, están molestos, enojados, se pueden abstraer mucho tiempo solos, ¿no? De no estar con nadie, de no querer que nadie les hable, tienen dificultad de sueño. Bueno, ya les di mucha información por el día de hoy. Tenemos mucha cantidad para poder hablar horas, pero tampoco necesito saturarlos. Solo intenté darles una embarrada de todo lo que es el abuso sexual y entender que uno de los factores más importantes en esto es la pérdida de la seguridad y la confianza, y que el cuerpo humano es una maravilla. Y cuando no tenemos seguridad y confianza, ¡pum!, se estresa. Y la cantidad de estrés y hormonas que esto nos alteran, pues nos van a generar un daño cortical grave, porque los niños están en una etapa de desarrollo. Si a un adulto el estrés le afecta, imagínense a los pequeños. Por lo cual, informarse es el primer paso para blindar a la familia, a los niños, a los profesionales de la salud. Y es importante que la información sea la primera que nos blinde. Recomendaciones: buscar apoyo profesional si ustedes tienen o saben de alguien que sufrió abuso, observar bien los cambios de los menores, fomentar el diálogo con los niños para que puedan hablar sin que ustedes inmediatamente moralicen las cosas o las cuestionen, buena, mala, eso está mal, mientes, no mientes. Muchas veces la expresión no verbal dice más que el decir no te creo, ¿no? Entonces cuidemos esa parte. No dejarlos con personas por mucho tiempo y lo más importante, aunque la conozcan, el 70% son conocidos. El manejo integral de todas sus áreas. Una persona va a salir más rápido si tiene un manejo interdisciplinario. Este es un esquema integral de la persona, es parte de mi tesis doctoral y es un pequeño esquema, una pequeña aportación que hice, y la mayoría del abordaje que yo doy en abuso sexual o violencia sexual siempre es bajo este esquema, cuidando la parte biológica, que es el cuerpo físico, el emocional y el cognitivo, siempre cuidando el área espiritual, sea de la denominación que sea, crea en lo que crea. No importa, lo importante son los valores y la creencia que se tenga. La religión que profese es otro tema. La parte profesional o académica y el área social, que es toda la integración de familia extendida, familia nuclear, amigos, conocidos, sobre todo la red de apoyo. Es importante dar un manejo integral. Y acuérdense, por favor, profesionales de la salud, estar bien para acompañar bien, porque si yo no estoy bien, hoy me di cuenta con esta plática que yo sufrí alguna experiencia adversa, es importante pedir ayuda. Yo no puedo acompañar a una persona si yo no estoy bien, no es ético, no se debe. La mejor forma de hacer buenos niños es haciéndolos felices, porque seguramente tendremos buenos niños, buenos adolescentes, buenos adultos. En términos de salud mental, niños felices, adolescentes felices, adultos sanos. Y eso es lo que se pretende, solo cuidar y blindar a nuestros más pequeñitos, que no son el futuro de México, son el presente, porque lo que están sufriendo hoy y el abuso sexual sufrido hoy es en el presente. El futuro ya pinta negro para ellos. Les dejo alguna bibliografía que es importante si quieren saber más. Y acuérdense, por favor,
Un libro nunca sustituye la terapia profesional, terapéutica. Un libro jamás va a sustituir a un médico. El Internet jamás va a sustituir un tratamiento integral, una evaluación de cómo estamos. Estos son solo algunos libros que pueden apoyarlos un poquito más en este enorme mundo del abuso sexual. Si aún así tuvieran dudas o preguntas, aquí están mis datos para que ahorita va a haber paso a algunas preguntas y yo me quedo aquí para respondérselas, pero si aún así no puedo por tiempo cubrir todas las preguntas, con muchísimo gusto. Para mí fue un enorme gusto que Karen me invitara. La conocí ese día, me pareció una persona fabulosa en estar haciendo tanto, tan joven, así que yo me sumo a lo que necesiten, lo que sea, ustedes cuenten conmigo, que a distancia o en presencia siempre van a contar conmigo y con lo que sea. Les agradezco mucho que me hayan atendido y que hayan visto hoy un tema de los más importantes con los que sufrimos en México y a nivel mundial. Gracias. Muchísimas gracias, Esmeralda. Es todo un honor y un placer tenerte como nuestra primer ponente. No cabe duda que abrimos con broche de oro. Y a continuación, efectivamente, tuvimos alrededor de 340 personas viendo la transmisión. ¡Excelente! Entre Mucha más gente. personas seguimos, eso va a ser fabuloso. Así que abrimos muy bien. Gracias. Broche de oro. Muchas gracias, Esmeralda. Entonces, tenemos algunas preguntas de las personas que estuvieron checando la transmisión. Y a continuación voy a hacer lectura de estas. Un momento. Ok, dice Montserrat Camadeva, ¿es imprescindible ser profesional de la salud para abordar el tema buscando visibilizar el problema para mayor prevención? No es necesario que seas profesional de la salud, porque hay muchas instituciones y muchas fundaciones que no necesariamente tienen el tema de profesionalización, pero que lo están haciendo bien. ¿Qué quiere decir hacerlo bien? Informarte, tener a personas que estén a tu lado, de las que puedas rodearte y que puedan darte como conocimiento. O sea, eso sí es importante. Es un tema como muy grave y amerita que tengamos como esta parte importante. Excelente. También Acever Aleinat nos pregunta si podrías compartirnos el nombre del poema y el nombre del corto. ¿El libro de qué? No te entendí, se cortó un poco. El libro, el nombre del poema y el nombre del corto del principio de la plática. Sí, claro, se los paso. El corto, a ver, déjenme, de una vez se los digo, denme un segundo. El poema lo pueden encontrar, es más, si quieren ahorita lo podemos, si tú te lo paso, Karen, y si quieres lo pueden colgar en la página, para que lo tengan ahí. Excelente, por favor. Ajá, y el corto también te lo puedo pasar para que lo puedan poner. El corto se llama No tengas miedo y es un corto español que se hizo para poder visibilizar esto. Entonces, ambos se los puedo pasar con mucho gusto para que los puedan colgar en la página y que sean un recurso más para que la gente pueda sensibilizarse. A mí en lo particular me gusta mucho, porque es muy chiquito, pero mueve mucho. Exactamente. Muchas gracias, Esmeralda. Sí, nos haces el favor de compartirnoslos para nosotros ponerlo en la página y ahí lo puedan checar. Nos comenta Daniela Morales, ¿por qué un niño a veces que ha pasado por violencia sexual repite mediante el juego su experiencia sin expresar exactamente el sufrimiento? Porque como vieron en el corto, el niño lo que va a hacer es repetirlo. Entonces lo puede hacer a través de juguetes, que en su mayoría les hemos quitado eso, y entonces lo que hace es que el niño va a tender a repetir lo que aprende. Entonces si tú lo pones a jugar a la maestra, va a hacer como es su maestra. Si juegan a la comidita, va a hacer lo que hace su mamá. Y si su mamá le gritonea, pues él cuando sea mamá va a jugar el rol de una mamá gritona. Entonces, cuando es tocado, lo que va a hacer es replicar por aprendizaje, bandura, justamente lo mismo.
Entonces, ¿qué sucede? Pues que ahí es cuando nosotros tenemos que ver que él está replicando una conducta que es una conducta no de niño, que es una conducta aprendida por un adulto. Y que esas conductas muchas veces las normalizan diciendo, bueno, está explorando su cuerpo, no tiene nada de malo. No. Cuando hablamos de un sexo oral, cuando hablamos de una conducta de movimiento de cadera, cuando hablamos de conductas que son aprendidas por un adulto, no podemos naturalizar algo así. O sea, es importante que no lo normalicemos. Muchas gracias, Esmeralda. También nos comenta Montserrat, el discurso de poder del adulto sobre los menores de edad puede ser justificado y normalizado por amor sin causar un patrón de violencia cuando crecen. Híjole, lo que pasa es que los sistemas de crianza, hay una pregunta que me hacen mucho. Oye, ¿antes se criaban mejor o ahora? Y yo lo que les digo es, o sea, no puedo contestar eso porque antes era antes y hoy no vivimos en ese mundo. Entonces, cuando yo sigo criando, no como criaba a mi abuelita y como criaron a mi mamá, estamos hablando de un mundo que ya no existe. Entonces, hoy los niños tienen que ser criados bajo consecuencias, de una manera muy diferente, con un pensamiento crítico, sí de obediencia a la autoridad, pero también con un pensamiento crítico, con la capacidad de ser escuchados, pero no con una obediencia ciega que nosotros teníamos y que entonces naturalizamos porque te pego, porque a mí me duele más. O sea, el golpe es golpe. No puedo decir que te pego para educarte, porque entonces allá afuera el niño va a replicar lo mismo. Y esta es una cadena que nunca se rompe. O sea, te pego para ver si así aprendes, ¿no? Entonces choca y le pega al conductor de al lado, pues porque a ver si así aprende. Es imposible, ¿no? O sea, creo, es como la pandemia. Si nosotros salimos ahora siendo los mismos, algo pasó. O sea, no podemos crear a nuestros hijos si no tenemos actualización y si no tenemos el apoyo psicopedagógico de alguien. Nadie aprendimos a ser papás, pero este tipo de pláticas, este tipo de acercamientos con especialistas hacen que nosotros podamos reconsiderar que la violencia es violencia, por más que la quieran romantizar y quieran decir que es por amor. No es por amor, la violencia. Y el poder tampoco. Claro, nos pregunta también Alejandra Morales. ¿El Sí. tamaño del cerebro puede alcanzar su tamaño normal si se trata? Es decir, Sí. si tiene atención psicológica. Sí, si tiene atención psicológica, existe algo que se llama epigenética y es lo que nosotros hacemos, que es el poder trabajar de vuelta con la reconstrucción de estos neurotransmisores y de las redes neuronales y el cerebro poco a poco va teniendo un tamaño probablemente. Por eso les digo, es muy aventurado decir si siempre recuperan tamaño, sí. Pero es importante entender que entre más pronto yo dé un tratamiento, mejor resultado voy a tener. Un adulto es complejo y aún así podemos volver otra vez a reestructurar algunas zonas que estaban dañadas. O sea, siempre hay esperanza, siempre. La cuestión es que hablar es empezar a sanar y si no hablan no podemos ayudarlos. Muchas gracias, Esmeralda. Nos pregunta Mónica Alvarado, ¿cuál es el mejor enfoque para trabajar el maltrato infantil? ¿Y es recomendable dar tratamiento psicológico en compañía de todo el sistema familiar? Sí, de hecho, yo lo que pienso es que el mejor tratamiento es el que es integral, el que ayuda de manera multidisciplinaria a que todos juntos vayamos trabajando con esta persona. Y si nosotros generamos redes de apoyo, por ejemplo, involucramos a la familia, pues este niño va a salir más rápido. ¿Por qué? Pues porque no solo soy yo quien lo toca el médico, lo toca, ¿no? De una manera bonita, de una manera sana. Y el niño aprende a tener confianza, pues porque habemos muchas personas que le demostramos con nuestras acciones que puede volver a confiar en nosotros. Isa Ledesma nos pregunta, ¿desde qué edades puede un niño recordar el abuso? Uy, tenemos chiquitos que recuerdan sensaciones. Neurológicamente, el sentido más primitivo es el olfato. Entonces, hay muchos niños que son chiquitos que solo recuerdan texturas y olfatos, olor. Por ejemplo, dicen, olía a eso, se sentía como esto, pero va a ser muy complicado que un pequeño antes de los 3 años te pueda verbalizar todo lo que pasó. Puede recordar solo
algunos olores que les parecen desagradables a algunas personas, que su sola intuición esté cerca del abusador y le erice, ¿no? El cuerpo completo, porque acuérdense que el cuerpo habla. Y por eso es tan importante, y la campaña que has seguido desde hace mucho tiempo, de si un chiquito no quiere besar a otra persona y no se quiere sentar en las piernas del abuelo, no se sienta. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos un sexto sentido que nos dice lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Y si yo creo, soy un adulto y te digo, es bueno que tu tío te cargue en sus piernas y yo no quiero, pues hagámosle caso al niño. No quiere por algo, porque hay algo que le hace sentir que eso no es lo correcto. Pero básicamente los niños más chiquitos solo tienen recuerdos así, de olor y de tacto. Nos pregunta también Karen Gutiérrez, ¿qué hacer cuando el menor ha reprimido este tipo de agresiones? Primero las tiene que verbalizar, tenemos que llevarlo para que las verbalice. Y entonces una vez que las verbalice, pues podamos empezar a trabajar y ayudar a que vuelva otra vez a tener confianza y que se vaya trabajando. El proceso del abuso es un proceso largo, pero es un proceso que reditúa mucho porque lo que hace es que da salud mental. Entonces vale la pena que cualquier persona que haya sufrido un abuso, por más pequeñito que sea, puede estar acompañado de un terapeuta que sea especialista en violencia, en abuso. Porque si van con especialistas que son especialistas en otra cosa y no en abuso, les van a ayudar en la otra cosa, pero no en el abuso. Es importante que tengan especialistas en esto. Pani Osegueda pregunta, ¿cómo apoyamos a personas con discapacidad motriz y cognitiva para detectar algún tipo de abuso sexual? Es importante que con señas, con sonidos, ellos muchas veces ven a una persona y se alteran. No te pueden verbalizar que es una persona peligrosa, pero se alteran, hacen sonidos y te dicen con una comunicación no verbal que no quieren estar cerca de esa persona, no importa que sea su papá, no importa que sea su abuelo, no importa que sea su cuidador. Hay personas que, adultos, perdieron la capacidad de lenguaje y tienen una discapacidad motriz importante y con los ojos, parece que los ojitos se les van a salir cuando te dicen, no quiero que me toque ese cuidador, no quiero que me bañe. Entonces hay que ser bien cuidadosos ante cualquier seña que pueda dar el chiquito y es importante decirle que ubicar de manera personal y si ese pequeñito con alguna discapacidad o con alguna deficiencia tiene otras fortalezas, los ojos, el sonido, su manita, gritar, empujar. Entonces, cuando un pequeño se altera ante presencia de alguien más, es que algo pasa. Solo habría que averiguar qué pasa. Pregunta ya para cerrar con la sección de preguntas, José A. González, ¿qué es lo que pasa si estadísticamente México ocupa el primer lugar en abuso infantil? ¿Por qué no se le da la importancia al tema? ¿Qué le hace falta a la sociedad mexicana para darle peso a esta problemática? Ay, hiciste la pregunta del millón, pero a ver, yo creo que básicamente es por ignorancia. O sea, este es un problema muy grave que nos atañe a todos. O sea, atañe a las familias, atañe al Estado y atañe a la política pública que se hace. Y tristemente no se toma como, si por ignorancia no saben, no tienen idea del impacto que tiene la etapa adulta. Si alguien supiera, ¿no? Y si alguien conoce y puede hacer llegar esto a alguien que tenga decisión, hágalo, porque eso haría que se acabe un poco la ignorancia y que puedan entender que si nosotros no le invertimos a la salud pública de los niños, o sea, la salud de los pequeños, entonces no le estamos invirtiendo a la salud mental del adulto. Y eso significa que tendremos un país más violento muy pronto, muy pronto. Es difícil entender que ahorita en la pandemia, todos estos meses, se pudieron ver prestado para muchos abusos más. Y la gente cuando salga no va a ser la misma. Probablemente porque tuvieron muchas pérdidas, pero muchos de ellos porque sufrieron violencia encerrados, porque no había otra cosa que hacer, porque el estrés que se genera a la propia víctima y al perpetrador es mucho, no tiene una salida, no hay cómo salir. Entonces es como si estuviéramos encerrados justo en una habitación o en una casa y entonces todos estamos estresados y todos tenemos a tope todo.
Esto se va a ver seguramente después de algunos meses, pero el problema es que los gobernantes, el Estado, tienen que tomar mejores decisiones e inversión de salud. Solo tenemos el 1% de todo el presupuesto en salud mental y tenemos no suficientes personal de salud mental para toda la población. Entonces, imagínense si no tenemos suficientes psicólogos o psiquiatras para atender a la población, por más, o sea, va a llegar el punto en el que estamos desbordados. O sea, habemos personas que tenemos mucha chamba, pero no, el tema es que no nos vamos a dar abasto, porque la salud mental está dañada para la mayoría de la sociedad, porque tenemos un problema de salud pública grave que no se ha hecho nada. Gracias. Muchísimas gracias, Esmeralda. Esperemos que todas sus dudas hayan sido aclaradas. Fueron demasiadas preguntas las que nos llegaron, Pues pero me las quieres pasar y las puedo responder en algún punto, yo encantada de la vida. claro que sí, Esmeralda. Yo te las hago llegar porque la verdad sí nos está comiendo un poquito el tiempo, pero hubo mucho interés en este tema y por lo tanto pues se generaron muchísimas dudas. Bueno, si alguna vez ya se les ocurre hacer algo más, cuenten conmigo para responderlas o lo que sea. Les agradezco, Karen, te agradezco mucho, fue un gusto verte, aunque sea de manera virtual, y que me dieran el honor de inaugurar este evento. De verdad me da mucho gusto, creo que lo hicimos fuerte y mira, espero que les vaya increíblemente bien toda la semana. Ya los veré. Muchas gracias, Karen. Y gracias a todos los que se dieron el tiempo para este tema tan importante. Muchas gracias y un abrazo hasta sus casas. Muchísimas gracias a ti y esperamos que en algún evento próximo, ya que se pueda de manera presencial, igual podamos contar con tu presencia y tu apoyo. Esperamos pues, que en realidad hayan adquirido los conocimientos esperados de esta tan interesante ponencia y conferencia que nos impartió Esmeralda. ¿Desde dónde nos acompañas, Esmeralda? De la Ciudad de México. Ahora estoy en la Ciudad de México. Nos acompaña. Las ventajas de la tecnología también podemos tener contacto desde distancia. Entonces, pues agradecemos mucho nuevamente tu ponencia y tu conferencia y esperamos que nos acompañen también en las siguientes conferencias que tenemos. El día de hoy, a las 4 nos acompaña Soluna Cariño con la ponencia El romance de mi tristeza. A las 4 y después a las 7 tendremos otro conferencista también muy interesante para que nos sigan sintonizando y sigan al pendiente de las transmisiones de la página de la asociación. Muchas gracias por acompañarnos y finalizamos la transmisión.